Muchas gracias, compañeras y compañeros. Yo voy a ser muy breve, menos rollera que la armenta. No es cierto, ya se fue. Hace unos días se cumplió un año de la impunidad en el conflicto de interés de la Casa Gris. De hecho, le hicimos su festejo, su conmemoración con un pastel, nada más que no supe dónde mandárselo. Y obviamente este gobierno le apuesta al olvido, pero no podemos dejar atrás que José Ramón, el hijo del presidente, vivió en una residencia que pertenecía a un alto ejecutivo de Baker Hughes. La semana pasada, Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer 7 contratos, donde uno de ellos se firmó el mismo día que José Ramón, sí, lo pusieron al revés, el mismo día que José Ramón llegó a habitar la Casa Gris. Ese mismo día se firmó un contrato entre Pemex Internacional y Baker Hughes, su filial de Texas. Esto es algo que habían negado sistemáticamente los ejecutivos de Baker Hughes. Inclusive encargaron una auditoría a una empresa donde indicó que no había conflicto de interés porque no había habido contratos. Estas evidencias tiran por debajo todos los argumentos de que no existían contratos. En total, durante 2019 a 2021, se firmaron 19 contratos por un monto de 28 millones de dólares. Entonces, su servidora presentó el día de ayer una denuncia complementaria ante la Security Exchange Commission con estas pruebas, porque estas pruebas son contundentes en el conflicto de interés. Ya no deja ninguna duda de que sí hubo conflicto de interés, de que sí hubo contratos entre Baker Hughes, cuando era titular Keith Schilling, y Pemex Internacional en su sede en Houston. Por eso aquí está la denuncia nuevamente en la SEC, en seguimiento a la anterior denuncia, que por cierto sigue en proceso de investigación, y yo espero que muy pronto se pueda castigar en Estados Unidos, porque en este país son incapaces de investigar. Qué lástima que García Luna esté sometido a juicio en Estados Unidos y no aquí por posibles actos de corrupción, porque a este gobierno le tiembla castigar la corrupción, como le está temblando ahorita investigar lo de Campeche, y aviso que estaré en Campeche presentando una denuncia, porque ya basta del cinismo con el que manejan el cash del pueblo de México, porque estoy segura que ese dinero viene de recursos públicos, sino porque se entrega en las oficinas de gobierno. No los entrega un privado en sus oficinas privadas, se entregan en oficinas de gobierno a funcionarios que estaban de alguna manera fungiendo actividades. Mangos, que es para ayudar a los pobres, mangos, no, señores, este gobierno ha resultado ser un corrupto. Por eso aquí está la segunda denuncia ante la Security Exchange Commission, aquí está el número, y decirles a todos ustedes que hay todo un proceso de seguimiento a la primera denuncia y seguramente pronto tendremos una respuesta. Gracias, senadora. Si nos permiten, tenemos preguntas de parte de los reporteros de La Fuente. La primera pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senadora, insistirle en este tema de Campeche. Ya hablábamos con el senador Ramírez Marín. Él pues decía prácticamente que tiene que renunciar este embajador que se nombró después de todo este escándalo de inicio, y el tema de la investigación pues es seguirla. En la denuncia que va a presentar usted, ¿nos puede adelantar obviamente algunos datos particulares, por favor? La denuncia la estamos elaborando, pero seguramente tiene que ver con uso indebido del ejercicio público, la posible uso de recursos públicos para este delito. Se tiene que aclarar de dónde vino el dinero, para qué se asignó el dinero. Si es un delito electoral, también estaremos seguramente presentando la denuncia en las instancias electorales, pero lo de fondo es
que están usando dinero público para campañas políticas o para comprar conciencias. Entonces, los abogados están tratando de integrar todo el expediente, pero lo voy a hacer en el estado de Campeche porque es un delito local. Para que no digan que nadie denunció, hay que ir a Campeche. Me voy a dar a la tarea de irme el próximo viernes y presentar las denuncias ante la Fiscalía de Campeche, que se ve que el fiscal es muy amigo de la gobernadora, y decirle a la gobernadora que no sea cínica, que a los pobres no se les ayuda de esa manera. Los programas sociales tienen reglas claras y no se le entrega a un funcionario los millones de pesos para que lo reparta, al menos que lo que esté haciendo es comprar votos. Y ya muy rápido, en este tema de las denuncias, la semana pasada que platicamos con usted después de la sesión, allá abajito, nos comentaba que está presentando una iniciativa respecto al tema de sujetos obligados. Esto tiene que ver obviamente con lo que usted busca, el dar su versión en la conferencia matutina, y finalmente nos decía pues de que no se habla a espaldas de usted por parte, en este caso, del presidente de la República. ¿Cómo va este tema? Este tema modifica la ley secundaria del derecho de réplica para que quede claramente que las autoridades que tengan un programa de radio y televisión federales sean sujetos obligados y no como lo deja prever. O sea, por eso el juez va a tener que hacer una interpretación más amplia pro derechos humanos, porque seguro Presidencia es un sujeto obligado. Por cierto, hoy estuve grabando un video afuera de Presidencia y tengo que denunciar, y van a ver ustedes el video que subiré el viernes o sábado, cómo fui acosada por 4 personajes de seguridad, y uno de ellos se identificó como de Gobernación, grabándome, intimidándome, avisando lo que yo estaba diciendo. O sea, estamos viviendo los peores tiempos dictatoriales. Me recordó cuando yo era estudiante de la universidad en los años 80 y cómo nos mandaban levantar cuando hacíamos marchas en el Palacio, en el Zócalo. Es increíble lo que está pasando en nuestro país. Gracias, senador. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senadores. Muy buena tarde. Preguntarte, Xóchitl, primero a ti, luego al senador Cepeda, ¿cómo va lo de tu trámite de réplica con el presidente? Si ya tienes alguna cita o si se va a terminar el sexenio y no va a haber esa reunión. Con esta evidencia que tú presentas ahorita del hijo de López Obrador, ¿esperas tú que lo juzguen en Estados Unidos y no en México? Porque supuestamente hay gente que dice y que sabe que ya vive en México otra vez, que ya se vino para acá porque parece que ya le están persiguiendo. Sí. ¿A qué le tiene miedo José Ramón? Habría que preguntarle. Primero decir que respecto al tema del derecho de réplica, el presidente dijo que abriría un diálogo circular. Él se comprometió a eso y ahora pues está incumpliendo su palabra. Segundo, cuando el presidente falseó información que nunca dije, yo le pedí el derecho de réplica por escrito y dijo que solo me lo otorgaría si una autoridad competente se lo instruyera. Me voy al tribunal con los jueces, presento mi amparo, admiten el amparo para su estudio y el presidente impugna, mete un recurso de revisión para que no se estudie el fondo del asunto. Creo que bien vale la pena que se estudie, porque no se ha estudiado hasta este momento si Presidencia puede o no ser un sujeto obligado. ¿A qué le teme el presidente? O sea, ahora sí que sacatito para el conejo, como decían en mi pueblo. Simple y sencillamente es tan sencillo que él me diera el derecho de réplica para que yo pudiera aclarar en el mismo espacio, en el mismo lugar, la mentira que él dijo sobre mi persona. Y la segunda pregunta es, José Ramón, pronto lo veremos ante la justicia de Estados Unidos, por un tema de impuestos, por un tema de conflicto de interés, de no poder acreditar de dónde pagó una renta de más de 115,000 pesos mensuales. Y yo sí creo que estas evidencias de contratos dejan clarísimo que Baker Hughes se benefició a cambio de prestarle una residencia o de rentarle o quién sabe qué al hijo del presidente. Y eso está prohibido en Estados Unidos y eso es severamente castigado en los Estados Unidos, el potencial conflicto de interés por no haberlo declarado. Y para el senador Cepeda, preguntarte, senador, esto de combatir de la cuarta transformación, la corrupción y todo eso, ya es una vacilada, porque lo que estamos viendo en Campeche parece que era lo que ellos
peleaban porque veían a otros recibir también fajos de dinero, y entonces aquí hay una senadora que se le ve, a Rocío Abreu se le ve recibiendo esos fajos de billetes. ¿Qué hacer contra eso y cómo ahora ver a la senadora? Si es confiable o qué va a pasar ahí. Mira, a mí me parece que uno tiene que ser consistente a lo largo del tiempo, y más allá de quién sea el que sea, del partido que sea. Yo por eso soy tan contundente con el tema de García Luna. Si resulta culpable, que se refunda en la cárcel, porque le falló a los mexicanos, así, y si es inocente, que lo liberen. Y el caso que estamos viendo hoy, que vimos videos antes y que vemos video hoy, si tienen culpabilidad, también que lo paguen. O sea, es que hay que ser parejos. Quien comete un delito tiene que pagarlo, ¿verdad? Y yo creo que lo que nos conviene a todos los mexicanos es que se acabe la corrupción y que se combata de manera institucional. Creo que este gobierno, que compitió con una bandera de combate a la corrupción, ha sido un fracaso absoluto cuando vemos los indicadores internacionales, y lo que vemos es que han perdido lugares en corrupción. Es decir, hoy hay más percepción de corrupción, hoy hay un peor lugar a nivel internacional en combate a la corrupción que antes. Y todo empieza por, el caso que tú me estás refiriendo no era en este gobierno, era en el gobierno anterior de Campeche, pues, ¿no? Hasta donde tengo, bueno, no hice la fecha, pero según dijeron, pues, ¿no? Pero en este mismo gobierno, 8 de cada 10 contratos no se licitan. Pues claro que hay corrupción, pues claro que va a haber corrupción si no hay competencia, si no se busca el mejor producto con el mejor servicio al mejor precio, si les encantan las adjudicaciones directas. Eso no funciona. Yo creo en un sistema sólido que ponga reglas parejas, transparentes para todos y que compitan. Y si en una competencia sana gana alguien con el mejor producto, el mejor servicio, el mejor precio, a mí no me interesa quién es esa persona, si lo conocen o no lo conocen. Lo que creo que debe de ser es que a los mexicanos se les den las mejores condiciones. Entonces, en concreto, cualquier persona, sea quien sea nuestro partido, de otro partido, de este gobierno, del anterior, del que sea, quien comete un delito lo tiene que pagar. Esa es mi opinión. Y ya finalmente, ¿qué esperan del plan B, que salga o no salga? Parece que ya lo alargaron. Mira, el plan B, desgraciadamente, la reforma electoral ya la aprobó Morena, esa es la verdad. O sea, ya está publicada lo de tema de propaganda gubernamental, ya la impugnamos, de hecho. Y la otra parte, yo quisiera poderle mover, pero ya no le podemos mover. O sea, ya no se puede evitar que le hagan el daño al INE, ya no se puede evitar que le quiten las facultades de sanción, ya no se puede evitar que se corra el 80% de los funcionarios, porque ya lo aprobó ambas cámaras. No sé si estoy siendo claro en eso. Eso ya no se va a votar aquí en el Senado, y eso ya no se va a votar. Toda la discusión que viene va a versar solo sobre un artículo, que es si queremos que desaparezca o no la transferencia de votos, la vida eterna para los partidos. Yo en lo personal quiero que desaparezca la transferencia de votos, creo que es dañina y creo que es un fraude electoral y creo que le haría mucho daño a este país si se queda. No nos han enseñado el dictamen, vamos a ver cómo se plantea, ¿verdad?, ese dictamen, y bueno, ya se estará anunciando los pasos que siguen, pero la verdad de las cosas es que creo que sí tiene que saber la ciudadanía que ya no podemos evitar esa reforma, ya se votó por ambas cámaras, lo único que falta es que la publiquen, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, en cuanto se publique, la vamos a impugnar. Oye, ¿por qué no están poniendo a votación el resto? No lo sé. Creo que nos convendría a todos los mexicanos que se vote cuanto antes, para que ya podamos ir ante la Corte y podamos impugnar todo este paquete de reforma electoral. Esa es mi opinión. Ernesto Osorio, de La Verdad Noticias. Gracias, senadores. No sé quién quiere contestar. Solamente en la mañana el presidente había dicho, o ya dijo, que esta promesa que dijo que vetaría la reforma si es que se aprobaría en el Senado, la de la vida eterna, él la vetaría porque no está de acuerdo. Hoy dice que ya no va a utilizar el veto, que prefiere reservarse el veto que para cosas más importantes, y que le deja todo el paquete a la Corte. Dice que tendrán que ser los ministros los que resuelvan y ahí se verá que si están o no con el pueblo de México. ¿Qué opinión les merece al respecto de que ande jugando con la palabra veto, de que si viene y no viene? A ver,
quiero ser muy claro, es una opinión personalísima, falta todavía un debate, falta ver cómo presentan el dictamen, si mezclan cosas o no. La reforma electoral, el plan B, ya fue rechazado por toda la oposición y de manera unánime lo rechazamos en el PAN. Es dañino por donde se vea. Ataca institucionalmente al INE al grado tal que le quita el 80% de su personal y no lo deja hacer funciones básicas de el que actualiza la sección electoral, el que entrega la credencial de votar, no la gente que acompaña a los consejeros, sino el que trabaja, el que hace que sucedan las elecciones. Por eso es dañino. 2, permite burdamente que intervenga el gobierno con publicidad oficial en las elecciones. 3, le quita los dientes a la autoridad, que no puedan sancionar faltas graves, no te puedo quitar la candidatura y demás. Por todo eso fue rechazado, pero el cuarto tema, dañino y venenoso, es la trampa, el fraude electoral que querían y quieren llevar a cabo, dándole votos regalados que no votó la gente por ellos a los partidos chiquitos. Eso es la cláusula de la vida eterna. Querían que partidos que la gente no vote por ellos, en un convenio les regalen votos. Y entonces eso va a hacer que partidos chiquitos sobrevivan. Y no solo eso, sino que va a hacer que les tengas que dar pluris. Entonces nos va a generar una mayoría artificial en el Congreso. Es gravísimo. Bueno, eso el presidente había dicho que él no quería y por eso les corrigió la plana. Todo lo demás ya se aprobó, lamentablemente. Lo único que falta es un artículo, uno, que es el artículo de si vamos a permitir que le den vida artificial a esos partidos o no. Escuchando lo que me dices, que el presidente casualmente ya dice que no lo va a vetar, pues me da mucha desconfianza a mí. Yo lo digo, es a título individual. Me da mucha desconfianza. ¿Por qué no lo han votado? ¿No será que quieren que no pase, que no se elimine la cláusula de la vida eterna? ¿No será que están trabajando los duendes otra vez en el Senado, tratando de que aquí sobreviva eso, que no se quite y que resulte ser que quede vigente la posibilidad de que les den vida eterna? Entonces mi llamado es a que estemos muy atentos y que no permitamos el fraude electoral en México. Encontremos la mejor manera de evitarlo, pongámonos de acuerdo, pero no sería correcto que el Senado deje viva la cláusula de la vida eterna, el fraude electoral que significa la transferencia de votos. Entonces, aguas. No vaya a ser que los partidos anden queriendo cabildear por ahí, mira que votemos así, que no sé qué y que la fregada, y al final se salen con la suya y queda viva la cláusula de la vida eterna. Sería gravísimo para este país, gravísimo. Y lo digo adrede, y si no tengo razón, ojalá y me desenmascaren y se dejen de cosas y votemos ya. ¿Cómo por qué se tardan tanto, hombre? Ya, hombre, ¿dónde está el dictamen? ¿Por qué no estamos votando el tema? A mí me suena que quieren confundir y salirse con la suya. Yo creo que sí. Y si no, órale pues, vamos a debatir el tema públicamente. Porque qué casualidad que el presidente dice que ya no la va a vetar. Ah, mira nomás. Elizabeth Robles, del Canal del Congreso. Senador Xóchitl, senador Damián, buenas tardes. Preguntarle, senador Damián, usted como integrante de la Comisión de Justicia, ¿cómo va este proceso de los dos comisionados del INAI pendientes por ratificar? A esto se le suma además la conclusión del periodo de Francisco Acuña Llamas, que concluye, si no me equivoco, el 31 de marzo. ¿Se va a abrir un nuevo proceso? ¿Cómo va el asunto, senador? Mira, con gusto te doy mi opinión, pero realmente estuvimos en un trabajo conjunto Justicia y Comisión Anticorrupción, se llama, Xóchitl, y Transparencia, en donde llevaba la batuta la Comisión de Transparencia, de la cual es integrante mi compañera Xóchitl Gálvez. Hizo un trabajo bien profesional y ahí me gustaría mejor cederle la palabra. Yo, ¿qué te digo? Hago votos porque rápido logremos un consenso con los mejores perfiles posibles. Pero se tiene que abrir un nuevo proceso por lo del comisionado Acuña. Son dos procesos por el nuevo sí, pero digo, ahorita lo dice Xóchitl, pero por los que ya estaban,
ya se hizo un trabajo bien profesional, se hizo un comité, opinaron externos. Yo diría, ojalá y por primera vez, o por una de las pocas veces en el Senado, le hagamos caso al análisis técnico que se hizo y nombremos y escojamos de los mejores perfiles los que generen el consenso. Esa es mi opinión. No, pues simplemente decir que en este comité externo participaron la UNAM, la Ibero, el TEC de Monterrey, la Universidad de Guadalajara y un comité y una sociedad civil que se llama Designaciones. Todos ellos, los expertos y especialistas en transparencia. Hubo una evaluación que coincide en buena medida con la que hicimos las y los senadores aquí, y quedaron 6 y 6 finalistas de cada lugar. Yo creo que debe de haber mano negra de parte del presidente. No le gusta que lo obliguen a la transparencia, sobre todo porque el INAI ha tenido muchísimas resoluciones para que el ejército abra información que se ha negado a abrir. A mí me costaron casi 3 meses poder conseguir el estudio de factibilidad aérea y me daban vueltas y vueltas y vueltas. Finalmente, para los 2 aeropuertos, para ver si son compatibles los 2 aeropuertos o no, el estudio de NAVBLUE. Y entonces eso te habla de que les molesta, al ejército le está molestando que el INAI en muchas de sus audiencias públicas, en sus reuniones públicas, tenga que decirle al ejército, tienes que entregar los contratos, tienes que abrir la información. Entonces, pienso que adrede se está intentando boicotear el nombramiento del INAI por parte de la propia Secretaría de Gobernación. Ojalá me equivoque, y si me equivoco, pues ya estamos listos para nombrarlos la semana que entra, mañana o pasado, porque el dictamen está puesto. Y la nueva convocatoria, pues ya hay que sacarla, porque el otro comisionado ya se va, entonces no es posible. La comisión hizo su trabajo y lo hicimos muy bien. Exacto. No se vale que por grilla se esté atentando con una institución. Ya se presentó un amparo y espero que también la Corte pronto nos ordene, como fue el caso de COFESE, que los nombremos. Correcto. Gracias, senador. ¿Listo? Mayolo López, de Grupo Reforma. Mayolo López. Y cerramos con Mayolo. Gracias. Bueno, a los dos. Entiendo que García Luna parece ser que no tiene militancia partidista, pero Calderón Hinojosa en su momento la tuvo. Quiero preguntarles a los dos, ¿el PAN debería desmarcarse, deslindarse de Felipe Calderón Hinojosa por el lío en que está ahora? No sé si Felipe está en el PAN o no, digo, no, fue militante. Fue militante. Bueno, a ver, yo primero creo que tenemos que acabar este desenlace. A mí, la verdad, sin defender a ningún corrupto, de repente iba yo por la México-Toluca y vi una camioneta estacionada y estaban 3 personas y eran 2 narcotraficantes. O sea, es como de cuento chino, como si realmente estos güeyes se vieran en la carretera México-Toluca a ojos de todo mundo. O sea, y luego que el gobernador Ney me dijo y que le dijeron, yo me encantaría que fuera un juicio más serio, más contundente, con más evidencias, con estados de cuenta, con dinero, o sea, tengo la impresión de que no hay fotos, videos, grabaciones, pruebas que realmente vinculen. Me parece muy delicado que yo mañana dije, no, pues es que yo a Mayolo le di esto y lo otro, pues ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es muy fácil difamar a una persona. No estoy defendiendo a Felipe Calderón, él se puede defender solito. Creo que tenemos que terminar el juicio, ver si hay alguna evidencia contundente, y este gobierno es el que ejerce la justicia. Si tiene alguna evidencia de que alguien está involucrado, pues tiene que actuar, trátese de quien se trate. Pero pues obviamente no lo hace con Peña Nieto, que está feliz de la vida, o no lo hace con su hijo, con José Ramón, que aquí están las evidencias de que hay contratos entre Baker Hughes y Keith Schilling, que era el dueño de la casa en donde vivía. Ante esas evidencias el gobierno no hace nada, entonces ha perdido toda credibilidad y pareciera, por lo que oigo de los senadores de Morena, que se desgarran las vestiduras tratando de encontrar un culpable de su gran fracaso. Pero ellos tienen casi 5 años gobernando, ya no pueden seguirle culpando a una sola persona. Entonces no tengo mayor información,
Y me parece que lo que yo he visto a simple vista no habla de una prueba contundente que pueda vincular, como estos contratos. Esos contratos son pruebas. Aquí está la evidencia que el casero de José Ramón recibió contratos de Baker Hughes. Estas son pruebas, estas son evidencias, por eso las presenté ante la SEC. Y ya yo, pues como no milito en el PAN, tampoco quiero opinar sobre el tema, y mi querido Damián sí lo puede hacer. Me dejó la víbora chillando. A ver, yo ya he dado mi opinión sobre el juicio de García Luna, la reitero. A mí me parece que no es un tema menor que un exsecretario de Seguridad Pública esté bajo juicio en Estados Unidos. Me parece que el sistema de justicia de Estados Unidos es mucho más sólido que el mexicano. Suelen ser procedimientos mucho mejor llevados. Y me parece que el interés y la prioridad nacional es que se esclarezca, sin lugar a dudas, si hay culpabilidad. Si el señor es culpable, quiere decir que traicionó a los mexicanos y debe de pagarlo en la cárcel. A mí no me puede interesar menos si fue un funcionario de un gobierno emanado de mi partido o de otro. Pero si no lo es, creo que nos interesa a todos que quede claro su inocencia, y para eso hay que permitir que concluya el juicio. Difícilmente en un caso de esa naturaleza va a haber un testimonio notarial, pues ni modo que vaya con un notario a firmar un acuerdo entre un criminal y un funcionario de un acuerdo para ayudarle al gobierno, pues no, ¿verdad? Pero me parece que tampoco solo puede haber dichos. Yo quiero pensar, me imagino, que tendría que haber una suma entre declaraciones, hechos que sucedieron y evidencia, por ejemplo, de recursos. Escucho que hablan de 700 millones, si es así, pues híjole, tendrá que explicar de dónde salieron, no aparecen 700 millones de la nada, ¿verdad? Tampoco, ¿no? Entonces, creo que la suma de cosas es la que seguramente tendrán que valorar en el juicio, y yo creo que a los mexicanos nos interesa saber si es culpable, porque sí sería una de las más grandes tragedias de las últimas décadas de México, en dado caso que así sea, porque implicaría que los encargados de garantizar seguridad pública se pusieron de acuerdo con el crimen. Ahora, me parece que estas acusaciones están cruzando sexenios, y se quedan muy callados en el gobierno actual, porque hace unos meses o hace unos años vimos el caso del general Cienfuegos, y ¿quién cabildeó para sacar al general de Estados Unidos? Este gobierno, y la acusación fue gravísima, de un alto miembro, el más alto grado del ejército, y este gobierno lo sacó. Y si vemos los datos de Estados Unidos, no lo sacaron por decir que no era culpable, lo sacaron porque consideraron que políticamente les convenía más la relación con México. Y si ves hoy los encargados, resulta ser que tenían cargos debajo de estas personas en muchos casos. Entonces yo quiero que se le levante la cortina a todo. Este gobierno, el pasado, hace 3, todo, y aquella persona que se haya atrevido a ponerse de acuerdo con el crimen organizado, repito mis palabras, ojalá y lo refundan en la cárcel, porque los mexicanos lo que queremos es paz, pero también, si es inocente, que se le deje en paz. Sobre la figura del expresidente, me parece que el expresidente combatió frontalmente el crimen organizado, lo digo, ese es mi sentir, no tengo ninguna información que me dé otra dato. Me parece que tomó una decisión que yo considero errónea, por cierto, de estrategia, combatió el crimen, pero creo que lo hizo de buena fe, queriendo acabar con el problema, esa es mi impresión, y no le funcionó, faltó estrategia de salida, es evidente que se incrementaron los homicidios y demás, pero me parece que el actuar, cuando menos lo que yo vi, fue claramente de combate al crimen organizado, ¿no? Esa es mi opinión de él, ¿no? No tendríamos más preguntas registradas. Gracias, Damián.